Hechos 6, leyendo versículos 1 a 7. Hechos 6, versículos 1 a 7. En aquellos días, como creciere el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar que Él nos enseñe en esta tarde. Damos gracias, Señor, por la oportunidad de seguir estudiando el ejemplo de la iglesia primitiva. No una iglesia perfecta en ninguna manera, pero aquí vemos lo que estabas haciendo desde el principio en la iglesia del Nuevo Testamento. Pedimos, Señor, que podamos ver la importancia de los diáconos, de los líderes en la iglesia, de personas para servir, y que todos nosotros estemos interesados en la unión de la iglesia y también en servir los unos a los otros. Te pedimos, Señor, que nos enseñes ahora por medio de tu palabra. En nombre de Cristo. Amén. Hoy en día se necesitan hombres de Dios para servir. Nuestro mundo necesita hombres de Dios para servir en la sociedad, para ser sal y luz en este mundo caído, para preservar lo que es bueno en la cultura. Nuestros hogares también necesitan hombres de Dios, hombres para servir en sus casas, para ser las cabezas espirituales de sus familias, para amar a sus esposas y criar a sus hijos en el Señor. Y por supuesto, nuestras iglesias locales también necesitan hombres de Dios, hombres para servir en la iglesia, hombres para servir al lado del pastor, diáconos y ancianos. Ahora, no hay ninguna duda que también necesitamos mujeres piadosas para ser esposas y madres y siervas en la iglesia. Se necesitan niños y jóvenes de Dios también que quieren servirle con todas sus vidas. Pero la Biblia siempre enfatiza el papel esencial del hombre en el liderazgo que Dios ha establecido en este mundo. No es porque el hombre es mejor ni superior, porque no lo es, sino porque es el orden que Dios estableció desde la creación. Es como Él ha revelado en su voluntad cómo deben ser las cosas, su voluntad escrita en su palabra inspirada. Y aquí en nuestro texto podemos ver la necesidad de hombres espirituales para servir específicamente en la iglesia como diáconos, hombres que sirven en cuanto a las cosas prácticas en la iglesia local. El contexto de este pasaje es otro intento del enemigo a dividir la iglesia primitiva. Recuerden que había intentado con la persecución de fuera 2 veces, pero no funcionó. Había intentado también con el pecado dentro de la iglesia, con Ananías y Zafira, y tampoco funcionó. Aquí regresa otra vez a intentar a destruir la iglesia de dentro, intentando causar conflictos y divisiones entre los hermanos en la iglesia en Jerusalén. Lo interesante aquí es que no vemos a nadie mintiendo al Espíritu Santo o pecando de manera abierta, rebelde en contra de Dios, sino simplemente la falta de la administración correcta de los recursos en la iglesia. Tal vez por ignorancia, por mala administración, por falta de tiempo. Pero aunque lo más probable es que nadie estaba intentando causar problemas aquí, de todos modos, esa situación tenía la posibilidad de dividir la iglesia. Lo vemos que los apóstoles, siendo guiados por Dios y el Espíritu Santo, encontraron la solución. La solución al problema eran los hombres de Dios, hombres espirituales para servir
en la iglesia. Vemos aquí el establecimiento de lo que llamamos los primeros diáconos. Aunque hay un pequeño debate en cuanto a si esos 7 en verdad eran los primeros diáconos, pensando en la palabra como vemos definida por Pablo más adelante en sus cartas, el oficio que todavía existe en la iglesia hoy en día. Por un lado, no hay ningún problema llamar a esos hombres diáconos, porque sí servían de esta manera, de manera práctica, sirviendo las mesas, involucrados en la administración de los recursos de la iglesia. Ellos, de hecho, aquí se distinguen de los apóstoles, aquellos que estaban dedicados a predicar y orar. Pero también vemos algunas diferencias entre esos hombres y los diáconos hoy en día. Vemos inmediatamente después que Esteban ejerció un ministerio de enseñanza. Felipe también, como vamos a ver más adelante. Entonces, la mejor manera para ver este pasaje es que sí establece el patrón para la elección de los diáconos, enseña lo que son sus responsabilidades, mientras hay algunas diferencias entre lo que ellos hicieron y los diáconos hoy en día, puesto que aquí estamos al inicio de la iglesia del Nuevo Testamento. Sin ninguna duda, el oficio cambió un poco hasta llegar a ser establecido en la iglesia, como vemos descrito en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Pero lo que sí podemos ver aquí, sin lugar para duda alguna, es que la iglesia de Cristo necesita hombres espirituales para servir como diáconos, para guardar la unidad de la iglesia y para ayudar a los ancianos. Es lo que vemos aquí y sigue siendo la necesidad de la iglesia hoy en día. Y yo quiero que todos pongan atención a este mensaje, aun si no sean hombres. No quiero que nadie diga que el mensaje no es para él o ella porque no puede servir como diácono. Porque ante todo, la iglesia necesita saber cómo es su gobierno bíblicamente. Todos necesitan entender el oficio y la importancia de los diáconos. Pero también, como vamos a ver más al final, hay aplicación aquí para todos, porque todos pueden orar, todos pueden servir en la iglesia de alguna manera u otra. Entonces vamos a aprender de este pasaje que la iglesia necesita hombres espirituales para servir como diáconos, para guardar la unidad de la iglesia y para ayudar a los ancianos. Mi deseo no es solamente que entendemos que existe el oficio, que deberíamos tener diáconos, sino también por qué existe el oficio, por qué hay una necesidad de diáconos conforme a este pasaje. Vemos en primer lugar que se necesitan hombres espirituales para servir como diáconos para la unidad de la iglesia. Empecemos con el problema que surgió aquí en la iglesia en Jerusalén, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Jerusalén era una ciudad grande para sus tiempos y tenía mucha gente de muchas culturas. Ya vimos eso en Hechos 2, cuando personas de muchas diferentes culturas escucharon el Evangelio en sus propios idiomas. Entonces había muchas personas de varios países hablando diferentes idiomas. Pero aquí también lo vemos en la misma iglesia. Habla aquí de los judíos, los que eran de Israel y que hablaban arameo, que era una forma de hebreo clásica. Y también habla aquí de los griegos, que eran judíos que hablaban griego, que eran de diferentes partes del mundo. Eran judíos que habían sido dispersados en el mundo de habla griego, y probablemente también algunos prosélitos, personas de otras culturas que se habían convertido en judíos. Ahora, esos dos grupos están en la misma iglesia y surgió el problema de cómo la iglesia, específicamente los apóstoles, estaban tratando con las viudas de cada grupo. Los griegos murmuraban de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Como vimos antes en este libro, esta iglesia de Jerusalén no tenía necesitados. Proveía para todos, incluyendo para las viudas. Y tiene mucho sentido porque este es el mandamiento de Dios del Antiguo Testamento para cuidar a las viudas. Ellas estaban en mucha necesidad, no tenían otros que podían proveer para ellas y por eso la iglesia tomó la responsabilidad. Y probablemente había muchas. Porque muchos judíos que habían sido dispersados regresaron a Jerusalén para morir, para poder ser sepultados en Jerusalén. Entonces, muchas viudas de judíos que hablaban griego estaban en Jerusalén en ese tiempo.
y parecía que estaban siendo desatendidas. No sabemos si realmente era la verdad o solamente era cómo se sentían, pero de todos modos era un problema verdadero. Vemos eso por la palabra que se usa. Habla aquí de la murmuración. Esta palabra habla de quejas expresadas por medio de la murmuración. De hecho, la traducción del Antiguo Testamento al griego usa esta misma palabra para referirse a la murmuración del pueblo de Israel en contra de Moisés, lo que vimos hoy en la lectura de Números. La misma palabra. Era algo muy serio. Había un problema serio. No era herejía, no era nada doctrinal, no era una negación de la deidad de Cristo, sino algo práctico. Pero aún las cosas así, o especialmente las cosas así, pueden dividir a una iglesia. Y vemos que la respuesta era elegir a hombres espirituales para tratar con el problema. Vemos lo que dice versículos 2 y 3. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y vemos en versículos 5 y 6 que es precisamente lo que hicieron. Eligieron o escogieron a estos 7 hombres y después los apóstoles aprobaron a ellos para ser estos diáconos. Entonces vemos aquí la importancia de preservar la unidad de la iglesia. Los apóstoles no dijeron, bueno, si ustedes los griegos no están satisfechos, que se vayan a otra iglesia o que empiecen su propia iglesia. No queremos sus quejas aquí. No es lo que dijeron. Vieron la validez de la queja, que en verdad había un problema verdadero, y buscaron la solución. Buscaron y escogieron hombres espirituales para servir de manera práctica en la iglesia, para resolver este problema y guardar la unidad de esta iglesia. Ahora, hasta hoy en día, los temas prácticos son los que normalmente dividen a las iglesias. No simplemente por herejías y cosas doctrinales, sino desafortunadamente muchas veces algo pequeño, algo que no debería causar un gran problema. Una historia de una iglesia de cierta denominación en los Estados Unidos hace años que se dividió, la iglesia se dividió. Ellos pelearon hasta ante las cortes para ver cuál grupo se iba a quedar con la propiedad de la iglesia. En medio de todo eso, de este pleito, salió en las noticias lo que había causado la división de la iglesia. Lo que había pasado es que un anciano en una iglesia había recibido una pieza de jamón más pequeña que un niño quien estaba sentado a su lado. Es una historia verdadera. Y esto causó o empezó a causar la división en esa iglesia. Y parece ridículo, ¿verdad? Y lo es. Pero somos muy tentados a permitir que las cosas pequeñas en la iglesia nos dividan. Podemos ser ofendidos rápidamente. A veces son cosas que no son importantes para nada. A veces sí son cosas importantes, pero necesitamos no ser ofendidos de manera tan rápida. Otra cosa que divide mucho a las iglesias es el tema de las finanzas. La gente se ofende muy, pero muy rápidamente cuando se trata de su dinero. Entonces necesitamos hombres espirituales para tomar la responsabilidad de esos asuntos. Necesitamos diáconos que están encargados de las finanzas, entre otras cosas prácticas, en parte para guardar la unidad de la iglesia. Son muy importantes los diáconos. Dios los usa para guardar la unidad de la iglesia local. Pero también vemos aquí que se necesitan hombres espirituales para servir como diáconos para ayudar a los ancianos. Aquí me refiero al oficio de la iglesia, no a la edad de una persona. Parece probable que los apóstoles habían estado encargados con esta administración de los recursos de la iglesia antes del momento. Dice, por ejemplo, en capítulo 4 de Hechos, que cuando Bernabé vendió su heredad, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y tal vez la razón por la cual no estaba funcionando es porque ellos tenían demasiado que hacer. Necesitaban ayuda. Los apóstoles no podían hacer todo. Entonces, lo mismo hoy en día y mucho más, porque ni somos apóstoles, pastores. Necesitamos ayuda.
Necesitamos que otros nos ayuden con las cosas, especialmente prácticas de la iglesia. Es muy importante para el pastor, para el anciano, para el liderazgo en la iglesia, tener a personas a quien puede delegar las responsabilidades en la iglesia local. Aquí los apóstoles reconocieron que era su tarea principal, sus responsabilidades dadas por Dios. Vemos en versículo 2, primero, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, cuando ellos dicen que no es justo que dejen la palabra de Dios para servir a las mesas, no significa que los apóstoles pensaban que estaban por encima de todos y por eso no tenían que hacer un trabajo de baja categoría. No, los hombres de Dios que sirven como pastores y ancianos son llamados a ser siervos en todo sentido. Pero ellos sí reconocieron en qué deberían enfocarse. Conforme versículo 4, persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto sigue siendo la responsabilidad mayor de los pastores y ancianos. Es importante para un pastor reconocer. Los que ministran la palabra cada semana se enfocan ante todo en esas dos cosas, en predicar la palabra y en orar. No solamente los pastores, sino también sus congregaciones. Ustedes también necesitan entender en qué debería enfocarse su pastor. Donde él tiene otras responsabilidades, tiene muchas responsabilidades, por supuesto. Debería servir en otras maneras también, pero ante todo necesita enfocarse en la predicación de la palabra de Dios y en la oración. Y esa es parte de la razón por la cual es absolutamente esencial una pluralidad de ancianos, para que haya varios que puedan ayudar en ese tipo de ministerio, para que haya varios pastoreando al rebaño. Y por supuesto, como vemos aquí, también son necesarios los diáconos para servir de manera práctica y quitar esta carga del pastor. Entonces, no es porque el pastor no se interese en las cosas prácticas. De hecho, el pastor también se involucra en los temas de las finanzas, el edificio, pero no debe estar enfocado en tales cosas porque le distraen de sus prioridades. Por eso los pastores necesitan entrenar a otros varones, para que haya hombres capacitados para ser ancianos, para ayudar en ese ministerio, también para ser diáconos. Porque en un sentido, es más fácil para un pastor hacer todo, por un rato, por algunos años. Pero aunque es más difícil, más complicado, a largo plazo una iglesia va a disfrutar las bendiciones de tener varios hombres que pueden usar sus dones para el bien de la iglesia local. Y así el pastor puede enfocarse en sus dones específicos para la iglesia. Finalmente vemos aquí que se necesitan hombres espirituales para servir como diáconos para que la iglesia crezca. Después de que la iglesia eligió a sus 7 hombres y fueron aprobados por los apóstoles, leemos en versículo 7 los resultados. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y por supuesto, crecía la palabra del Señor. Los apóstoles podían enfocarse en predicar la palabra, orar, es lo que Dios usa para salvar a la gente. La palabra de Dios no va a crecer cuando el ministerio de la palabra es desatendido. Aquí vemos que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahora, no solamente como resultado de elegir los 7 diáconos, pero sin duda tenía que ver con ese éxito. Otra vez, es importante para el pastor delegar algunas responsabilidades. También que los varones crezcan espiritualmente, que haya varones dispuestos a servir. Porque así es como debe funcionar la iglesia. Es lo que Dios va a usar para que la iglesia crezca, para que su palabra sea predicada, para que la gente sea salva y bautizada, añadida a la iglesia. Cuando la iglesia tiene un gobierno bíblico, guiado por el Espíritu Santo, con hombres espirituales sirviendo, Dios hace su obra en tal iglesia. Ahora, aquí al final quiero enfatizar algo que mencioné en cada punto. No sé si se dieron cuenta. Se necesitan hombres
espirituales para servir como diáconos. No podemos perder este punto. Muchos piensan que, puesto que los diáconos van a estar involucrados en las finanzas de la iglesia, que deberían ser hombres con dinero. O puesto que van a estar involucrados en cosas prácticas, que necesitan ser buenos hombres de negocios. Bueno, por supuesto, si Dios bendice a la iglesia con hombres así, pues gracias a Él, y son muy útiles. Pero eso no es todo. Eso no es la parte más importante para nada. Vemos 3 requisitos en el versículo 3. Esos hombres tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y aunque como vimos antes, puede haber algunas diferencias entre esos 7, los diáconos hoy en día, aquí vemos el patrón. Los diáconos tienen que ser hombres espirituales. Y de hecho, eso está de acuerdo con lo que leemos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Ven conmigo en sus Biblias en 1 Timoteo 3, versículos 8 a 13. Ahora aquí Pablo está escribiendo una de sus cartas finales, escribiendo a Timoteo, y vemos que ya este oficio de los diáconos ha estado establecido. Ahí está. Y está diciendo a Timoteo los requisitos que se necesitan para que los hombres sean diáconos. Aquí también, por supuesto, tenemos los requisitos para los ancianos, en los versículos anteriores. Pero aquí en 1 Timoteo 3, empezando en versículo 8, tenemos los versículos que hablan de los diáconos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos el mismo enfoque que vemos en nuestro pasaje en Hechos. Son hombres de buen testimonio ante otros y son hombres espirituales. Perfectos no, pero espirituales. Sin duda, necesitan el sentido común santificado porque sí tratan con cosas prácticas. Aquí menciona que tiene que, en versículo 3 de Hechos 6, otra vez que tienen que ser varones de buen testimonio, que hemos enfatizado mucho también por Timoteo 3, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sí? Discernimiento para tomar decisiones correctas en los asuntos prácticos de la iglesia. Los requisitos mayores aquí son espirituales. Son conocidos como hombres espirituales, no perfectos, pero son hombres creciendo en santidad y caracterizado por esas cosas. Ahora, no hemos visto nada nuevo. Hemos estudiado eso antes. Entonces, ¿cómo deberíamos ahora responder a este mensaje de la palabra de Dios? En primer lugar, podemos pensar en cómo los varones de esa iglesia deberían responder. Ustedes que ya son diáconos, los que podrían ser diáconos, otros líderes en el futuro. ¿Cómo pueden responder los varones de esta iglesia? Primera cosa, no se desanimen. Pues yo sé que después de un mensaje sí puede ser la reacción de alguien, de algunos, porque piensan que no pueden. Si así es, no puedo. No pueden hacer trabajo, no tengo la capacidad. Pero hermanos, recuerden que cuando Dios nos llama a servir, también nos capacita. Recuerden quiénes son en Cristo. Ustedes son hijos de Dios, unidos a su Hijo para siempre. Están siendo santificados, están creciendo para ser más y más como Cristo cada día. Entonces no se desanimen. Descansen en su posesión en Cristo, no en lo que pueden hacer o en lo que piensan que no pueden hacer. Si Dios te llama a servir así en la iglesia, te va a dar el poder para hacerlo, sin ninguna duda. Por otro lado, por supuesto, un mensaje así también debería animar a cada varón, cada diácono, cada hombre que podría servir como diácono en el futuro, animarle a trabajar, a esforzarse. Se necesitan hombres espirituales para servir. Tampoco queremos poner a un lado los requisitos. Ese servicio es un estilo de vida.
Tienes que ser caracterizado por las cosas que aquí vimos. Es un crecimiento progresivo en tu vida cristiana. Entonces, la aplicación para los diáconos que ya tenemos en esa iglesia local es sigan trabajando en su cargo. Continúen adelante, continúen sirviendo a Dios así. Y para ustedes que podrán ser diáconos en el futuro, también trabajen sus vidas espirituales, sean esposos y padres fieles, crezcan en su comunión con Dios, sirvan ahora en sus hogares, en la iglesia. Y oramos que Dios los puede usar también en una manera así, como diácono o como otro líder en el futuro. Pero en segundo lugar, ¿cómo deberían reaccionar aquellos que están escuchando que no son hombres? Y así no pueden ser diáconos, o a los que no pueden servir como diáconos por cualquier razón. Ese mensaje entonces no tiene nada que ver contigo, que no hay aplicación para ti. Como dije al principio, por supuesto, tiene aplicación, es la palabra de Dios. Primero, ya que viste la importancia de los hombres de Dios para servir como diáconos, deberías orar por ellos. Orar por los diáconos que tenemos y por sus familias, que Dios los proteja, que sigan creciendo espiritualmente, y también orar por los varones que Dios va a levantar. Es algo que nuestra iglesia sí hace. Ustedes lo hacen muchísimo. En casi cada tiempo de oración, ustedes están orando por nuestros diáconos. Pues qué bueno, yo doy gracias a Dios por eso. Sigan orando por ellos. Sigan orando por esos hombres para que sean protegidos, para que puedan seguir sirviendo a nuestra iglesia local, que no se desanimen, que no caigan en pecado. También pueden seguir orando por los varones que están preparándose ya para ser diáconos o ancianos o para servir de otra manera en la iglesia. Podemos seguir intercediendo por ellos que también pueden ser hombres de Dios, hombres espirituales, que pueden ser líderes en sus casas para que después puedan ser líderes en esta iglesia local. Entonces, todos aquí pueden orar por los diáconos y por los varones en esta iglesia. Y orar específicamente conforme a lo que ya vimos en este pasaje. Pero también, aún para aquellos aquí que no son y no serán diáconos, ustedes también pueden servir. Todos deberían servir en la iglesia, ya sea que tengan un cargo oficial o no. Y eso porque tenemos el ejemplo de Cristo, el más grande siervo de todos. Cristo vino no para ser servido, sino para servir. Y así nosotros, sus hijos, también deberíamos vivir constantemente en servicio. Nadie debe decir que, por eso que no es diácono, que no tiene nada que hacer en la iglesia. Hay muchísimo que hacer. Y los diáconos, de hecho, pueden dirigirte a encontrar cómo puede ser usado en esta iglesia local en las cosas prácticas. Les prometo, hay muchísimo que hacer. Dios te puede usar también en esta iglesia local. Y que nadie tampoco debería pensar, bueno, tenemos diáconos, que ellos hagan su trabajo, por eso los elegimos. No, tampoco. Ellos son administradores. Ellos son organizadores también. Nosotros queremos que tanta gente se acerque a los diáconos pidiendo qué puede hacer una iglesia, que demasiada gente y no suficiente trabajo. Eso sería increíble, ¿verdad? Nunca sucede en ninguna iglesia. Siempre hay cosas que hacer. Que seamos siervos todos. Cristo dijo en Lucas 22 que Él estaba entre sus discípulos como el que sirve. Cristo dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Cristo también dijo en Marcos 9:35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hermanos, eso es para cada persona en la iglesia, no solamente los diáconos. Que seamos nosotros siervos de todos, que vengamos a la iglesia no para ser servidos, sino para servir. Cristo nos dio el ejemplo perfecto de eso cuando vino a este mundo y sufrió y murió por nosotros. Leemos en Filipenses 2 que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo mientras bebía y sufría y después murió por nosotros. Así debe ser todo cristiano. No esperando que alguien me sirva, sino buscando oportunidades para poder servir a otros. No hacemos eso naturalmente. Tendemos a ser muy egoístas y solamente pensar en nosotros y en nuestras necesidades y enojarnos con la iglesia,
Cuando tenemos necesidades que no son cumplidas, ya no voy a la iglesia porque no me ayudan, no cumplen mis necesidades. Debemos pensar más como siervos y mostrar nuestro amor para con otros por medio de servir, en vez de solamente enfocarnos siempre en nosotros mismos. Porque es cuando nos enfocamos en nosotros mismos en vez de servir que empiezan las quejas, las murmuraciones, como vimos en este pasaje. Y son estas cosas, las quejas, las pequeñas murmuraciones que empiezan a dividir una iglesia. Cuando empezamos a quejarnos de algo, de alguien, cuando empezamos a murmurar en contra de la iglesia y su liderazgo y los hermanos, pues primero deberíamos examinar nuestros propios corazones, porque muchas veces ahí está el problema. Hay cristianos que brincan de iglesia a iglesia a iglesia y nunca están satisfechos porque llevan el problema dentro de sus mismos corazones. Muchas veces no se dan cuenta. Ellos dirían que entienden que no hay iglesias perfectas, pero se quejan de todo y nunca están satisfechos. Realmente el problema se encuentra en nuestros propios corazones. Pero aun si no, aun cuando el problema es válido, que también sucede, como vimos aquí en este pasaje, hay maneras correctas para hacerlo saber al liderazgo de la iglesia. Y les prometo, hermanos, que el liderazgo de la iglesia recibe con más gusto la sugerencia de un hermano que ya sirve en la iglesia, que ya es parte de la iglesia, que participa en la iglesia, que la queja de una persona que asiste, pero no participa para nada, y de todos modos quiere que todas las cosas sucedan conforme a sus gustos. Entonces, que sirvamos todos, siendo diáconos o no, para el bien de esta iglesia local y siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo tiene toda la razón del mundo para no servir al ser humano. Él es Dios mismo. De todos modos, sacrificó todo por nosotros. Que sirvamos a nuestros hermanos en la iglesia de la misma manera. Por supuesto, también cada miembro de la iglesia puede participar en este asunto usando su voto para elegir a los líderes de la iglesia. Es un privilegio reservado para los miembros, únicamente para los que muestran su compromiso a la iglesia local. No es para la persona que asiste y pues, no quiere hacer nada, no quiere comprometerse. Los que votan, los que son usados para elegir a esos hombres, son los miembros de la iglesia. Lo vemos aquí en este pasaje, que la iglesia sí tenía una parte. La iglesia nombró, eligió los diáconos, y después los apóstoles los aprobaron. Versículo 6. Y con aplicación final, todos pueden entender aquí la necesidad de la unidad de la iglesia y esforzarse para preservarla. Aquí había un problema, un conflicto, una división posible y la solución era elegir a esos 7 diáconos para tratar con el problema. Pero también tú puedes y tú debes hacer tu parte para guardar la unidad de esta iglesia. Ese es un diácono o no. Y generalmente no queremos que las quejas y los conflictos lleguen al liderazgo de la iglesia, sino que los cristianos en la iglesia aprendan cómo actuar en amor, arreglar sus problemas y perdonarse unos a otros. Eso es mucho mejor. También es algo muy importante porque Cristo enseñó en Mateo 5 que si tú te acercas a Dios en adoración, pero recuerdas que tienes algo estorbando tu relación con un hermano, deberías arreglar esto primero antes de continuar en adoración a Dios. Porque si no, esto da lugar al diablo. Satanás gana ventaja cuando no perdonamos y hay conflictos y divisiones en la iglesia. Entonces, la iglesia necesita hombres espirituales para servir como diáconos, para guardar la unidad de la iglesia y para ayudar a los ancianos. Y gracias a Dios tenemos hombres así desde hace algunos años. No son perfectos, pero sí son hombres de Dios que siguen creciendo espiritualmente y son una ayuda enorme, enorme para mí. Los diáconos hacen mucho para esa iglesia local, aunque generalmente ustedes no ven lo que ellos hacen. Que demos gracias a Dios, que oremos por ellos, que oremos por sus esposas, por sus familias y que oremos por más. Que Dios levante hombres para servir como diáconos, para servir como ancianos. Pero también que oremos que cada miembro de la iglesia local piense en cómo puede servir para participar en el ministerio de la iglesia y para guardar la unidad aquí entre nosotros.
Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por cómo tú has organizado tu iglesia. Damos gracias que has decidido no solamente darnos pastores y ancianos, sino también diáconos. Esos hombres tan importantes para el buen funcionamiento de la iglesia local. Damos gracias por este pasaje que nos ayuda a entender su importancia. Que ellos son parte de lo que tú usas para guardar la unidad de la iglesia. Es una ayuda muy grande para los ancianos, para el pastor. Gracias por ellos, Señor. Gracias por nuestros diáconos que tenemos aquí. Te pedimos, Señor, que tú los preserves, que los guardes puros, que los protejas y sus familias también, a sus esposas, a sus hijos. Te pedimos, Señor, que ellos puedan seguir sirviendo con gozo aquí en esta iglesia local. Pero también, Señor, tú sabes que necesitamos más diáconos y necesitamos ancianos presencialmente aquí en nuestra iglesia local. Te pedimos, Señor, que levantes a esos hombres, que estés ahora trabajando en los corazones de los varones de esa iglesia, para que sean líderes en sus casas, para que puedan ser líderes en la iglesia. También que tú los protejas y los preserves de todo pecado. Porque necesitamos a los varones, Señor. Necesitamos a esos hombres para ayudarnos a esa iglesia local, para que podamos seguir glorificando tu nombre y haciendo lo que tú nos has llamado a hacer aquí en esta gran ciudad. Te pedimos, Señor, entonces que podamos darte gracias y seguir orando. También que todos nosotros podamos servir de alguna manera u otra aquí en la iglesia local. Y que nadie piense que está en la iglesia para ser servido, sino para servir, para sacrificar, para ayudar a sus hermanos. Gracias, Señor, y damos gracias también por nuestra iglesia, porque queremos hacer eso, Señor. Queremos servir, queremos tener una iglesia conforme a tu palabra. Ayúdanos a continuar creciendo para que sea así. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.